Bueno, el SIDA ya constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta etapa, pues la infección, ¿Sí? bueno, el portador del VIH posee un sistema inmunológico que es incapaz de reponer los linfocitos TCD4. Muy bien. O sea, la diferencia que tú verías, ¿cuál es? ¿Me repites? Entre tener el VIH y del SIDA. Dijiste que el SIDA era la fase final o fase crítica. Y que esta es la etapa crítica del VIH. ¿Cómo defines la etapa crítica, Ale? Pues Está bien. Sí. aquí el sistema inmunológico ya es incapaz de poder actuar en contra de la infección, o sea, ya es incapaz de reponer los linfocitos TCD4 y pues pierde bajo el ataque del VIH. Muy bien, ¿alguna otra idea? Está bien, básicamente está bien, pero ¿algo más? ¿Alguien me quiere decir algo más? Yo tengo que el VIH es la infección por medio del virus y el SIDA ya es la condición patológica en la persona. Muchas personas que viven con VIH no van a desarrollar el SIDA y aparte el VIH se puede cursar sin síntomas y se diagnostica con pruebas fáciles y ya el diagnosticar el SIDA ya puede ser un poco más complejo y por la cantidad de linfocitos CD4 que se tiene, ya que van a ser inmunocompetentes. Más o menos. Está bien, les voy a comentar. El virus, la enfermedad, desde que entra el virus a tu cuerpo y hasta que tú te mueres, ya sea de VIH o no de VIH, porque te puedes morir de otra cosa, te atropellan y tú tienes VIH, estás infectado por VIH y el VIH se está replicando. En el porcentaje mayor de la población, más del 99% de la población en el mundo que se infecta, el curso es de progresión, progresa lentamente. De hecho, la progresión es impresionantemente grande. De hecho, la progresión hace que pierdas más de 100 mil millones de células CD4 por día. Sí, de mil millones, perdón, de células CD4 por día. Y la replicación es de también mil millones de partículas virales por día. Entonces, en esos mil millones, en cada más o menos mil replicaciones, hay variantes del VIH que afectan a una célula. ¿Cuál es la célula? Bueno, entonces, perdón, para no salirnos del tema, desde que tú adquieres el VIH por un contacto sexual, por una transfusión, por uso de drogas, inyectables, porque te dio de mamar tu mamá o porque acabas de nacer de una mamá infectada, desde ahí tú tienes la infección por VIH. El punto es que puedes o no empezar a tener, la mayoría, el 99%, van depletando sus células CD4, sus células de defensa, y te va bajando el sistema inmune al grado tal de que de repente hay un punto en donde empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. ¿Quién me dice qué punto es ese? ¿Cómo se le llama? Cuando empiezan ya las infecciones oportunistas, porque una persona que se acaba de infectar hace unos 10 días de VIH, es más, 3 meses, un año, en la mayoría, pues están a todo dar, ¿sí? No, no están enfermos, no se ven mal. ¿Cuándo empiezan a enfermarse las personas? ¿Quién me dice? Porque de ahí viene la derivada de la clasificación del VIH. Entonces, ¿quién me dice cuándo empiezan a aparecer esas complicaciones? ¿Sí? Que de hecho es lo que se le llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? No les dé miedo, muchachos, equivóquense. Pues yo me imagino que sería ya cuando empiezan a presentarse signos y síntomas de la enfermedad, porque pues eso constituye un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden obedecer a muchas cosas, pero es de una inmunodeficiencia que es adquirida porque tú no la no es congénita, sino que la adquiriste de un virus y entonces
ese virus te empieza a tumbar tu sistema inmunológico y entonces al perder tu sistema inmunológico empiezas a tener problemitas con relación a, este, a, a enfermedades. Sin embargo, si tú tienes 100 células de defensa y pierdes dos, probablemente no te va a afectar inmunológicamente. Pero de ahí viene el SIDA, para no perder tiempo y para ir ya al grano y no confundirse. Ustedes tienen infección por VIH desde que la tienen hasta que se mueren, sea por VIH o no. Pero infección. Pero si la infección te destroza el sistema inmune lo suficiente como para que tus células CD4 bajen a menos de 200, generalmente hay personas que tienen 200 células, en el promedio, abajo de 200 células CD4, tú empiezas a tener infecciones oportunistas. ¿Qué son infecciones oportunistas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es una infección oportunista? ¿Sí? Las patógenos que residen normalmente en el cuerpo, pero ante una inmunocompetencia se hacen patógenos. Excelente, una inmunodeficiencia se hacen patógenas. Muy bien, miras. Entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer algunas infecciones oportunistas. ¿Quién me puede mencionar una infección oportunista? Candidiasis. Mucormicosis. La candidiasis. Pero es una cándida que aparece en lesiones en la lengua, pero es orofaringia y esofágica. O sea, la cándida invade mucho el tejido, sobre todo digestivo. De hecho, las personas batallan para tragar. Hace poco tuve una paciente, muy triste caso, porque me llegó la niña una candidiasis que me mandaron los cirujanos y oye, pues es que trae una candidiasis horrible, ¿sí? Entonces le hago el estudio y sale un VIH y la chica pues había tenido mucha actividad íntima sin protección, ¿sí? Hoy hay una confianza muy grande porque usan los integrados, los inhibidores de integrasa, fármacos sumamente potentes que dicen, no, pues no te pasa nada. Bueno, pues sí, pero tristemente son fármacos caros que tienen mucha toxicidad hepática y si se asocia que también vas de la mano con una hepatitis C o una hepatitis B, híjole, se complica la situación porque son fármacos que dañan al hígado y entonces te debes usar fármacos también para hepatitis C y tus costos de atención pueden ser carísimos en un país donde tenemos ahorita grandes deficiencias sanitarias, muy, muy grandes deficiencias en sanidad, que es de lo que estamos aquí hablando. Entonces, algunos pacientes con VIH están pues encadenados a recibir su tratamiento continuo. Entonces, cuando ustedes bajan de 200 células CD4, en promedio se estima que empieza la gente a tener problemas con infecciones como pues neumonía por neumocistis, neumonías comunitarias son más comunes, empiezas a tener riesgos a tener un linfoma, a desarrollar tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, a tener coccidioidomicosis, citoplasmosis, a tener infecciones como como diarreas crónicas, herpes zóster, infecciones como las repeticiones de las diarreas por gérmenes oportunistas y que producen diarreas crónicas, síndromes diarreicos crónicos, la candidiasis, el herpes, o hasta tumores como el linfoma, los linfomas primarios de cerebro, el sarcoma de Kaposi, etcétera. Entonces muchos de esas enfermedades tienen que ver con que tú tengas un sistema inmune adecuado. Entonces, la infección es desde que entra el virus hasta que tú te mueres, ¿sí? Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es cuando tú ya tienes una pérdida tanta de un nivel importante de células que te empiezas a enfermar. Ahora, no todos somos iguales, o sea, cuenta la nutrición, cuentan muchas cosas. Hay personas que pierden 200, llegan a 200 células CD4
y se sienten bien, no tienen ninguna infección oportunista, y hay gentes que todavía ni llegan a pérdida al nivel de 200 células CD4 totales, que nosotros debemos tener más. Las células CD4 son sumamente importantes, son las células linfocito cooperador, se les llaman CD4, y entonces esas células cuando las pierdes, funcionan, son células bien importantes para montar una buena respuesta. Y hay gente que les digo es muy fuerte, que puede tener 200 células o 150 y andar como si nada. Pero generalmente la mayoría así cuando andan en 200 empiezan a enfermar. De hecho, las enfermedades oportunistas empiezan a aparecer después de abajo de 200 CD4, pero también vemos enfermedades que también definen SIDA porque aparecen, por ejemplo, la tuberculosis, tristemente la tuberculosis es tan endémica y en el mundo que tuberculosis es malandra y no tienes que bajar a 200 células CD4 andando con un nivel de 300, en promedio 320, te aparece la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Entonces, para que sepan, básicamente es un virus, haciendo énfasis en lo que hemos mencionado, es un virus viejo, primo del virus de los simios de la inmunodeficiencia humana. Se adquiere por uso de drogas, sangre contaminada, contactos sexuales, la revolución sexual, que pues ha sido algo muy bueno, pero ha sido algo muy malo. En algunas partes todos en su precio contra. Entonces, el comercio del sexo, el uso de drogas de estupefacientes trae como consecuencia todas estas consecuencias sanitarias, que ha sido pues la epidemia de las más grandes epidemias del mundo, con una afectación grandísima, ¿no?, del VIH, y que está ligado a situaciones muy importantes. Eh, ¿En quién es más frecuente la infección por VIH? ¿En hombres o en mujeres? Nombres. En hombres homosexuales. En hombres, ok, miren, les voy a decir, cuando empezó la epidemia, cuando yo empecé a estudiar esto, fue hace mucho tiempo, en 1997, 98, en 1900, déjenme les digo, sí, más o menos 1997, yo estaba terminando infectología, ya hace casi 2007, más de 20 años, terminaba infectología en la raza, y en ese entonces cuando empezaba a hablar yo, había 30 casos de hombres por un caso en una mujer. Unos 5 o 8 años después habían 7 casos en hombre por una mujer. Y ahorita a nivel mundial prácticamente es una hombre por una mujer. Y en algunos casos hay más mujeres ya que hombres. ¿Sí? O sea, ¿por qué es esto? Bueno, pues antes las formas de contacto más importante son los contactos sexuales. ¿Cuáles son los más importantes para producir riesgos? Riesgo de transmisión del VIH. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? De los contactos sexuales. ¿Cuál? El sexo oral, el sexo hombre-hombre, hombre-mujer, um, falo con ano, ¿cuál es el más común que es? El anal. El sexo anal de hombre a hombre, ¿sí? Es el riesgo más importante. Ese hombre a hombre sigue siendo la causa más importante, pero el sexo, por ejemplo, heterosexual, el tener una relación heterosexual hombre-mujer, ¿es de riesgo, sí o no? ¿Quién me dice? Sí. Sí, así es, hija. Stephanie, muy bien, es de mucho riesgo. Esa es una causa sumamente importante de la segunda, seguramente, o tercera causa, pero la segunda después del sexo hombre-hombre.
el contacto heterosexual ahorita. Y ahorita el sexo es algo muy, muy impresionante. Todo mundo, es muy raro que las muchachas no, y los hombres y las muchachas no tengan sexo antes de los 25 años. O sea, me estoy yendo larguísimo. La edad promedio de inicio de la edad sexual en el promedio de los estadounidenses es de 12 a 13 años, ¿sí? 12 a 13, y hasta me estoy yendo quizá alto, y en México anda en los 15 años y mucho. O sea, la mayoría de los niños del inicio de la vida sexual es desde los 14 a 15 años en México, y los gringos nos llevan 1 o 2 años de adelanto nomás. Entonces, los que se estén quedando atrás sobre, no se crean. Los, eso habla de una dinámica muy importante de lo que es el sexo. El sexo es algo muy hermoso, es algo que a todos nos agrada y es una forma de conjunción. Ustedes, si se juntan con una persona para tener una vida, vamos a seguir hablando de esto el día de mañana, ya va a empezar su clase, pero piensen en esto. ¿Ustedes con quién se juntan? Con las personas que son generalmente afines a su forma de ser o pensar, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un contacto sexual, este, ustedes, por ejemplo, se juntan con una persona, perdón, que es diferente a ustedes. A esa persona le gusta golpear, matar, vende drogas, no lo sé. Y ustedes andan con él. Si mata, vende drogas, hace cosas así, pues ustedes dicen, yo no soy ese estilo, yo no me junto contigo, y se separan muy fácil. Entonces no hay conjunción y eso permite que tú te des cuenta y te separas de la gente. Hay una teoría en ustedes que están emocionados ahorita en las relaciones, muy bonito todo, que dicen, debes buscar una pareja diferente a ti porque las parejas diferentes se atraen, los polos opuestos se atraen. Muchachos, esa es una mamada, perdonen que les diga así tan feo. O sea, ustedes deben tener una pareja que se parezca a ustedes en todo, ¿eh? Así como los amigos, más o menos, donde tú puedas gritar, jaja, te gusta algo, se ríen, los dos explotan, es un momento de conjunción. El momento del sexo, cuando ustedes tienen una intimidad y sienten muy bonito, hay un momento que se llama de clímax para hombre y la mujer. Y ese momento se comparte entre hombre y mujer, aunque las personas sean diferentes, ¿eh? Aunque las personas sean muy diferentes, el sexo lo siente el hombre bonito y la mujer. Y es un momento de compartirlo. A veces las personas están unidas por el sexo, porque el compartir un momento de, de una emoción grande, como es una relación íntima, permite unión, ¿sí? Lo estás compartiendo a una emoción. Aunque sea un ogro con una plumita de mujer, o al revés, una ogra con una pluma de hombre. En el momento del sexo se conjuntan y se une la gente. Pero es muy triste cuando tú te unes no solamente en eso. Es mejor que cuando tú explotas en tu emoción o en tu tristeza, ¿sí? Lo hagas no solo en el sexo. Yo digo, por eso es importante el sexo, y Dios lo hizo, porque cuando las cosas están difíciles, de veras, cuando tienes el contacto sexual, a veces dicen ese es el que arregla los problemas matrimoniales. No quiere decir que si no es sexo eso es un fracaso, no. En realidad es un complemento, ¿sí? Pero hablándola de manera práctica, sí funciona mucho que tengan su intimidad sana, y sobre todo que ustedes congenien con sus personas. Cuando les dicen, tu amigo, tu pareja debe ser tu amiga, o tu novia o tu novio debe ser diferente a ti completamente, esa es una barrabasada del tamaño del mundo. Veo muchas gentes, no soy psicólogo, pero me llegan muchos pacientes con problemas y casi todos son porque están con así, no entran, no congenian, y entonces es una como una información que para mí la dan de una manera tendenciosa para que ustedes fracasen en el matrimonio. Los matrimonios deben ser como tu amigo. Tú te juntas con tu amigo porque coincides. Cuando te quedan mal, ¿qué dices? Oh, güey, me fallaste, ¿sí? No, güey, no, eso no se hace, ¿no? O sea,
Yo puse 5 pesos para la torta y tú te hiciste güey y yo estaba pensando que costaba 10 pesos. Tú me dijiste que costaba 5 pesos, que costaba 10 pesos o algo. Me estás transeando y yo estoy poniendo siempre más. No está bien, no está bien eso. Finalmente las relaciones son negocios. Ya los voy a dejar porque nos voy a poner a hablar cosas que no son y ya tienen su clase. El día de mañana seguimos hablando con VIH. Veo que quiero que vean la clasificación y el ciclo vital para que me expliquen de eso el día de mañana y empezamos a hablar del inmunopatógeno porque si no va a estar muy complejo que entiendan lo que